nosotros ya desde un principio teníamos intención teníamos ganas de ser creativos, de hacer cosas propias, pero la compañía de discos siempre pretendía que... No nos dejaba grabar temas nuestros, entonces siempre nos obligaba a grabar temas que venían de fuera. Sí, entonces hubo una etapa hasta el 64 por donde pasaron por los Pequeñiques, donde no pasaron, sino que se iniciaron músicos importantes de la música de España de hoy, como por ejemplo Junior y luego Juan Pardo. Hoy es una música algo muy especial. Fue aquella música que entró a través de las bases americanas, como la de Torrejón, como la base de Zaragoza, o personajes entrañables como Ángel Álvarez, que trabajaban pues, en Iberia, aquel radiotelegrafista y que traía discos de fuera. Y toda esa música provocó pues, que en aquella época los jóvenes todos quisiéramos formar parte de un conjunto musical. Y nos vamos a centrar en los años 60 y también le vamos a hacer un guiño a los comienzos de los años 70, con tres grupos que hicieron historia y que yo creo que fueron protagonistas, en parte, con otros grupos más, de esa banda sonora sentimental pues, de todos ustedes, de los españoles. Yo les puedo presentar rápidamente a los invitados. Representan grupos que fueron grupos madrileños, pero que se recorrieron España de arriba abajo. No tenemos que olvidar también grupos en Barcelona, como los Pájaros Locos, los Sires, los Mustang, los Salvajes, en Valencia Bruno Lomas, los Rockeros, en Andalucía, pues imagínense, desde Silvio y Triana, Smash, etcétera, ¿no? Pero es que he traído a tres personajes que son más que amigos. En primer lugar les voy a presentar a un hombre que yo por aquel entonces no le conocía. Fue en el año 1964 que consiguieron el disco de oro por Los Cuatro Muleros. Era el primer disco de oro que se concedía aquí en España y para mí el bajista era mi ídolo. No nos conocíamos y yo, como soy un poquito más joven que él, tuve que falsear mi condición de menor de edad para poder entrar en una sala que actuaban pues muy cerca de aquí, de donde estamos realizando este programa. Creo que se llamaba Madison, y yo entré a verle y me quedé embobado con Ignacio Martín Sequeros, el bajista de los Pequeñiques. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches. Y años más tarde, pues se hizo amigo mío y yo de él, y son de estos amigos que se pueden contar con los dedos de la mano. Bueno, muchas gracias. Yo cuento lo mismo también de ti. Esto es así, y además me estoy acabando de aprender esta sintonía que usas del concertino en la menor de Baccarisi, que ya me va gustando. Bueno, y por aquel entonces o poco después se te consideraba el mejor bajista de España en aquellos años que sucedieron al disco de oro de los Pequeñiques, de los Cuatro Muleros. Sí, bueno, tengo anécdotas, por ejemplo, que en esa época había una revista que estaba haciendo esa encuesta y preguntaban a diferentes artistas, cuando entonces estaba despuntando también Julio Iglesias. Por lo visto también era su ídolo yo de bajista. Luego han pasado los años y no nos hemos vuelto a ver. Pero entonces decía que él también decía que era el mejor bajista. No me creo tanto, por supuesto. Muy bien los tres. ¿Qué recuerdos? Madre mía, ahí están, los Pequeñiques. Bueno, nosotros que nacimos en el año 59... Ese eres tú, Ignacio. Sí, sí. El justamente que estás mirando como una especie grabamos este tema pues por un fallo técnico. Resulta que nosotros llevábamos de cantante a Juan Pardo, que estuvo también con vosotros y todo eso, y de repente empezaron a formar los brincos y nos quedamos sin él. Junior, que también estaba con nosotros, estábamos sin cantante, y entonces dijimos, bueno, hay que grabar algo. ¿Qué tenéis? Y entonces, pues, dijo Alfonso, yo tengo este tema y tal, es el que está sonando ahora mismo. Dice, bueno, pues aunque sea eso, hay que grabar eso. Y resulta que fue todo un éxito en el año 67. Yo lo que sí que les voy a decir es que los tres que nos acompañan esta noche son fundadores y hasta el final de los tres grupos. O sea que siempre en los tres grupos, tanto en Pequeñiques como en Brincos, como en Poptos, pues siempre, que era muy corriente por aquella época, siempre había cambios. Y bueno, vosotros tuvisteis varios baterías, por ejemplo, sí.
los brincos cuando Junior y Juan Pardo se ensayamos fueron. hasta con Fernando Arbesa, ensayamos alguna tiempo. Bueno, y Fernando Arbés, tristemente desaparecido, que lo vamos a escuchar más adelante, pues en realidad tú eres el único superviviente, yo aparte te voy fundador a decir y hasta el final de los brincos. Pequeñiques, puesto que está aquí Ignacio, aprovecho para decir que desde luego han sido una cantera inagotable, porque de ahí han salido Juan Pardo, Junior, bueno, yo qué sé, y luego, bueno, y ahora Miguel está actuando con un guitarra también que también está de Y en cuanto a los Pop-Toes, bueno, pues por los Pop-Toes han desfilado un montón de músicos y Phil ha sido pues hasta el final. Verán que aquí encima de la mesa pues estoy cargado de discos, y discos de los 3 grupos. Pero estos discos son los jóvenes, porque para mí yo creo que los protagonistas de la historia somos todos, son ustedes también y somos nosotros, porque no solamente los protagonistas fueron los que consiguieron tener esa guitarra eléctrica, o unas baquetas, una batería, o un micrófono para cantar, fueron también ustedes que se gastaban pues a lo mejor 5 duritos de aquella época y se compraban pues un disco de estos, un extender play de 2 canciones por cada lado, y iban a los guateques. Vosotros sois los que Sí, la canción que estaba sonando, sí, el bajo que suena está interpretado por mí. Eres tú, acompañando a Karina. Lo que pasa es que luego le pusieron más orquesta. Ya tenemos otra cosa en común, Ignacio. Yo también he sido bajista de Karina. Y vamos a ver fotos ahora al final del aspecto físico que tenía uno con bastantes años menos. Pero bueno, ¿qué me decís de la importancia que tenía el vinilo y que ahora hay grandes coleccionistas y personas que lo valoran y que algunos tienen unos precios increíbles, ¿no? Sí, sí. En la feria. Y en los diseños que tenían. Pero vosotros podéis opinar de lo que estáis viendo ahora mismo. Bueno, la verdad es que yo he visto, voy muchas veces al rastro y ver de repente los extended play o long play o todo esto, de esos colores, ¿no? Que de repente les dio por sacar discos transparentes, son preciosos. Grabamos en Hispavox, donde grababa también Karina y graban otros muchos más. Y allí tenían en fabricación y in situ. Mira, yo soy el de las gafas del medio, con un Fender Jazz Bass que ya quisiera yo tener ese. ¿Y con quién no te has fotografiado tú? Porque yo he visto cantidad de fotos que tienes interesantísimas. Qué pena, porque tú tu bajo sí que lo conservas. Sí, el y más hay que sí. decir que el bajo Fender de Ignacio es el primer jazz bass que entra en España y fue un regalo del general Perón, del que estaba en el exilio en Puerta Hierro y que además tenía el cadáver de su esposa, de Eva Perón, estaba en el sótano, que es cuando ya se descubre que estaba enterrada en Italia, traen el cadáver. Y vosotros actuabais en fiestas. Acabo de estar en Seattle, en los Estados Unidos, donde hay el primer museo que he visitado de música moderna. Y ahí tienen los primeros prototipos de las guitarras de Gibson de los años 35, 37, los primeros amplificadores del año 47, que, o sea, es increíble. Bueno, ¿tú sabías, Manolo, que el primer bajo Fender Jazz Bass lo tiene y lo mantiene todavía? Pues yo me deshice de aquel y eso es un gran error, ¿eh? No, hombre, y tanto, yo no lo sabía que lo seguía teniendo, porque yo todos los bajos que tuve, pues resulta que los he ido regalando a sobrinos míos que se han dedicado también, no dedicados a la música de lleno, pero vamos, tienen sus grupos muy buenos, por cierto, pero bueno, los tienen ellos. Vamos a ver ahora mismo una pieza que he preparado de vosotros, de los pequeñiques, sobre todo para los más jóvenes, que tengan un poco de idea de exactamente qué han sido y cómo ha sido la música que nos ha acompañado, los buenos ratos que nos dieron los pequeñiques, que erais rivales de los Relámpagos, y fíjate... No, eso es una mentira. Bueno, pero mira lo que dice Juanjo. Bueno, seguimos hablando, vemos los pequeñiques. Y fueron éxitos prácticamente que nos mantuvo en el candelero hasta el año 70, donde... No hecha por los españoles, ¿no? Bueno, pero suena bien. Bueno, toca un poquito de esa de Musto y Bailarín, que siempre es una canción bonita.
nosotros ya desde un principio teníamos intención teníamos ganas de ser creativos, de hacer cosas propias, pero la compañía de discos siempre pretendía que... No nos dejaba grabar temas exacto. nuestros, entonces siempre nos obligaba a grabar temas que venían de fuera. Sí, entonces hubo una etapa hasta el 64 por donde pasaron por los pequeñiques, donde no pasaron, sino que se iniciaron músicos importantes de la música de España de hoy, como por ejemplo Junior y luego Juan Pardo. Juan Pardo grabó algunos discos importantes con nosotros, e incluso pues era el cantante oficial que teníamos en el año 64 cuando hicimos el éxito de, ¿te acuerdas? De Los Cuatro Moleros, que era el tema en que no cantaba él. Es el tema de los Cuatro Pero Moleros. los demás ¿verdad? sí cantaba. Claro. Exacto, era una cosita así. Más o menos. Lo que pasa que este número realmente tiene mucha historia porque García de la Vega lo puso de sintonía en un programa de televisión. Y tenemos que dar las gracias a él porque la compañía de discos se negaba rotundamente a que hiciéramos cosas originales. Y fue un gran éxito. Fue la primera vez que un conjunto de rock español alcanzaba las listas de ventas de éxitos y llegábamos a ser el número 1 con un disco de oro concedido por Radio Nacional de España. Fue la primera vez que se concedió un disco de oro a un grupo. Sí, la primera vez. Sí. Además, Fue... en aquel disco recuerdo que estrené la guitarra esta. Sí, Esta exacto. es una guitarra que se puede decir que tiene mucha historia, porque es una guitarra de las que en estos momentos, incluso en Estados Unidos, se cotiza como Prehistórica, vamos. Bueno, prehistórica, es una guitarra de colección, vamos a llamarla. Tú fíjate, la cantidad de discos. ¿Vosotros cuántos discos hicisteis, Ignacio? Bueno, yo que los he pasado todos a MP3, contabilizo como 167 temas. No discos. Lo que pasa es que los discos, como constantemente están sacándolo las compañías, algunos ni los conozco, porque hacen refrito, los cambian las tal. Entonces, si me dices qué cantidad de discos, no tengo ni idea. Pero Sí, si te digo temas, eso. En aquella, que sabes que yo tengo el material de aquel concierto que estuvisteis con los Beatles, estuvo Phil. Tú ibas con Trinidad Steel Band, que hacíais música con bidones. Pues sí, en aquellos tiempos, el bidón, pero yo creo que todavía está desconocido. Bueno, yo sé que recuerdas mucho aquello porque estuviste incluso hablando con Paul McCartney. Sí, porque estuve con Paul estoy montando un documental sobre los Beatles en España y su relación con España. Sí, en el vestuario estuve Y yo hablando te entrevisté con hace como 20 y tantos años y estoy utilizando ese archivo que tengo tuyo. sí, sí. Pero ¿tú recuerdas a los Pequeñiques? Pues no, en porque ese momento no. Y yo tengo una vaga idea porque efectivamente aquellos instrumentos llamaban la atención. Sí, claro, es más o menos, me acuerdo, había grupos anteriores, pero personalmente no. En Estados Unidos se usa además no lo mucho, conocía. En San No lo Francisco conocía, he visto ningún ahora grupo. mismo muchos utilizan estos tipos de instrumentos. Sí, el Se instrumento y en Nueva ya York hay mucho. es un instrumento ya Sí, ahí está muy puesto. internacionalmente Pero vosotros aceptado en el ¿actuasteis ámbito en musical. Barcelona o en Madrid? No, en los dos sitios. En los dos sitios. En los Pues dos es que sitios. en Barcelona iban los Shakers. Claro, Los Shakers, es verdad, con sí, Ricardo sí, Saederedes. Ricardo, Sí. En Barcelona ya no actuaron Pequeñiques y fueron los Sires, Claro, con Leslie. Curiosamente, nosotros actuamos en la Plaza de Toros y hoy vivo enfrente de la Plaza de Toros. Haremos en España en la memoria un programa dedicado a los Beatles, su relación con España, no solamente aquellas dos inolvidables actuaciones, y tendremos, porque tuve ocasión de entrevistar a muchos testigos, incluso a uno de ellos, incluso pues a Bermúdez, que fue el que les contrató. Increíble. Te estaba preguntando también cuando estábamos viendo estas imágenes, Ignacio, y te dice, oye, los arreglos del bajo son tuyos, y tú le dices, sí. Y entonces él dice, pues creaste, es clásico ya. Escuela, ya. Creó escuela. No, fenomenal, pero además tienen personalidad, porque estaba explicando el tema que estaban poniendo, que son hacia arriba cuando lo típico es hacerlo hacia abajo. Sí. Y todo el mundo ya lo toca como lo hizo Manolo, está Sí, claro, ¿no? Es un Pero estándar.
Lo que pasa es que El bajista estándar, Manolo. Vamos a seguir viendo. Además, aquí hay verdaderas joyas, porque yo he tomado los discos de oro, que además los entregaba el ministro, que era entonces, por aquel entonces, de Información y Turismo, Manuel Fraga. Y es, en el año 64, Los Pequeñiques, Los Cuatro Muleros. Después, en el año 65, Los Brincos, con flamenco. Y después, unos años más tarde, en el 68, mi hermano Phil Trin, de Poptos, con Olor Guaylor, que ya todavía faltaba un tiempo para el gran éxito a nivel mundial del Mami Blue. Bien, he preparado algo ahora y he hecho lo siguiente. He tomado 3 números 1. Número 1 de Ignacio con sus Pequeñiques, el disco que tengo ahora en la mano, Los Cuatro Muleros. Después vamos a ver un número 1 de Brincos y un número de Poptos. Fue número 1 disco de oro en 1964 y con imágenes de cómo era la España y el mundo de aquella época, el incidente de Tonkin USA de Vietnam, la clausura del Concilio Vaticano II, el pabellón de España en Nueva York, llegan los Beatles a Nueva York, los 25 años de paz, el gol de Marcelino y hasta la boda de Marujita con Antonio Gades, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver, vamos a escuchar número 1, Los Cuatro Muleros, año 1964. ...1964... fue un año importante para los sevillanos, porque fue el año que se coronaba la Macarena, la Virgen de la Macarena, y fue un año muy importante para los Pequeñiques, porque conseguían el primer disco de oro que tenía un artista español en España, y además lo entregaba a Manuel Fraga, que era el flamante por aquel entonces ministro de Información y Turismo. Y fue una premonición de lo que sería éxito para nosotros, era grabar instrumentales, porque realmente la etapa nuestra instrumental arrancó 3 años después, en el 67, con El Hilo de Seda. Pero entonces en este disco incluso, como tú lo has enseñado, está Juan Pardo ahí, porque los demás temas son cantados. Sí. Este era el único instrumental que había. Y este tema instrumental fue por un empeño de Fernando García de la Vega, que hacía un programa como Scala Nifi, donde también ponía este tema y otros, y esto nos creó hacer sintonías para esa época, para muchos programas de televisión y muchos programas de radio. Pero a mí me gustaría apuntar algo. ¿Erais conscientes de que le estabais metiendo con esta grabación un gol a la censura? Porque es un tema de García Lorca, y García Lorca por aquel entonces estaba prohibido. Te voy a decir, esto no lo escuchaban en nuestros ensayos, donde por cierto a los ensayos iba también Maciel de espectadora. Sí, me lo ha contado ella, claro, que iba a los ensayos. Sí, iba a los ensayos. Y García de la Vega, que era quien hacía Scala Nifi, pues vino a nuestros ensayos también,
y nos vio tocar esto y dice, oye, esto es un pelotazo. Y entonces fue Hispavox, que era nuestra casa, y dijo, oiga usted, vamos a ver si pueden grabar esto. Y en Hispavox lo consultaron y dijeron que no, por la razón que dices, porque se lo echaba abajo la censura precisamente por ser tema que había sido bandera de García Lorca. Y entonces nos dieron un permiso especial para grabarlo en otra compañía, en la compañía Philips. Lo grabamos en la compañía Philips y Fernando García La Vega lo puso en Televisión Española como sintonía. Como sintonía, lo y recuerdo. empezó todo el mundo a pedir el disco. El disco no estaba solamente para ese programa. Cuando llamaron a Hispavox, que era nuestra compañía, a pedir el disco, entonces lo pedía tanta gente que dijeron, tenéis que grabar. Es que haces un programa histórico y como simplemente para tener un archivo de datos históricos, además, tienes un contenido muy rico, porque ya digo, el archivo que tienes, que me dices que el de casa, y me sorprende no es el principal, porque tienes una casa llena de archivos. Pegamos un salto en el tiempo